Bueno, vamos a ver esta semana cómo podemos nosotros resolver este tipo de integrales y cosas que hemos visto de áreas debajo de la curva mediante el método que se llama sumas de Riemann. Vamos a recordar un poco las formas de obtener el área debajo de la curva mediante los métodos que ya estuvimos platicando la semana pasada. Bueno, al término de esta semanita, pues obviamente que ya habremos visto los que es la parte de métodos o conceptos de cálculo de área debajo de la curva. Por el método de rectángulos, acuérdense que nosotros vimos que era la suma superior e inferior, que fue también una parte que nosotros pues analizamos para obtener áreas debajo de la curva. Vamos a ver el día de hoy esa parte de los puntos medios, cómo podemos obtener la integral empleando el método de puntos medios. Y también vamos a ver cómo podemos obtener la integral mediante la forma de o un arreglo que se llama trapezoidal o de trapecios, el método de los trapecios. Bueno, obviamente que vamos a hacer integrales con estos métodos. Vamos a aplicar algunas expresiones de sumatorias, obviamente para resolver integrales a partir de la forma de Riemann. Y bueno, vamos a ver de qué se trata esta parte. Ok, pues chicos, ustedes recordarán que en capítulos anteriores nosotros pues ya hablamos acerca del área debajo de la curva por exceso y por defecto. Por exceso era cuando, ¿qué? Pues cuando nosotros estábamos sumando rectangulitos que se pasaban. ¿Sí recuerdan de eso, chicos? La semana pasada. Sam, ¿sí lo recuerdas? Ivette. Ivette. Hola, Ivette. Ok, pues. ¿Qué más teníamos nosotros? Teníamos nosotros también la parte, bueno, de los rectángulos, digamos, por defecto, es decir, cuando le faltaba área. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, bueno, podíamos tener una cierta cantidad de rectángulos, íbamos sumando esos rectangulitos debajo del área de la función o arriba del área de la función y se iban aproximando al área debajo de la curva. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, ¿qué tenemos nosotros, así como lo estamos analizando? Nosotros teníamos lo que eran las sumas por exceso, esto que tenemos aquí del lado izquierdo. Nosotros evaluamos la función entre el valor que nos diera el valor más grande. El valor más grande de la función, pues allí evaluábamos. Ese valor más grande nos iba a dar la altura de dicha función o la altura de dicho rectángulo. Y al final lo íbamos a multiplicar por el ancho, ¿sí? O del intervalo, es decir, ese valor delta de x, ¿sí? Y nosotros suponemos que los anchos de todos los rectángulos pues valen lo mismo. Vamos haciendo, digamos que particiones debajo del área de la curva. Cuando nosotros teníamos rectángulos que se pasaban, nosotros teníamos sumas por exceso. ¿De acuerdo? Muy bien. Caso, digamos, contrario. Cuando nosotros teníamos rectángulos que están en la parte inferior, es decir, rectángulos debajo del área de la curva, nosotros evaluamos la función en el valor mínimo. Donde me dé un valor mínimo ahí, mi rectángulo, voy a tener que evaluar. Y vamos sumando una cierta cantidad de rectángulos. ¿De acuerdo? Todos con el mismo ancho, todos con el mismo valor. Y esa sumita de los rectángulos por defectos pues se iban aproximando al área debajo de la curva. Entonces, nosotros podríamos suponer ahora lo siguiente, que el área debajo de la curva iba a estar entre la suma de áreas por exceso y la suma de áreas por defecto. Ese valor
es lo que nosotros vamos a conocer como la integral definida. Es esto que está aquí en color amarillo. Y viene con este símbolo que es como una viborita. Y no es ninguna de mis amigas. Es una viborita alargada que parece como una letra S. ¿Sí la ves, a mí? Sí. Ah. Esa S alargada indica lo que es una sumatoria. ¿De acuerdo, Josué? Sergio, ese símbolo que es una S alargada significa sumatoria, que nosotros lo vamos a identificar como una integral. La letra A de ese simbolito me indica el límite inferior, es decir, a partir de dónde quieres calcular el área. Bueno, a partir del punto A. ¿Hasta dónde? Eso me lo va a indicar el valor B. El valor B se va a conocer como el límite superior. Todo este simbolito, muchachos, chicas, se denomina la integral inmediata. Para entender un poquito más o menos esta parte, vamos a utilizar pues nuestra herramienta que pues casi siempre utilizamos pues para entender este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar pues GeoGebra. ¿De acuerdo, chicas? Bueno. Vamos a utilizar GeoGebra, vamos a colocar una función pues más o menos sencillita. F de x es igual a 1 más x. Esta función que nosotros tenemos aquí. Y yo quiero calcular, a ver, vamos a hacerla un poquito más ancha. De 1 a 2, ahí está. Ok, ¿sí lo alcanzan a ver todos? Fanny, ¿sí ves bien la gráfica? Bueno, a mí no me parece, maestro. ¿Cómo crees? A mí tampoco. A ver, vamos de nuevo. Les damos aquí. Compartir. GeoGebra. Y ahora, Yo, profesor. gracias. Gaby, ¿ya aparece? A mí todavía no. A lo mejor es por mi internet, no sé. A ver, vamos de nuevo. Híjole, Gabriela, ¿cómo te haces de rogar? A ver, vamos de nuevo, a ver ahora. No, sigue sin aparecerme. A ver, ¿ya apareció? No. A ver, salte y únete de nuevo a la sesión, a ver si con eso sí se puede ver. ¿Sí lo sigues viendo, Fanny? Sí, ¿verdad? Sam. Yo sí lo veo. Yo también, Fanny. maestro. Ok. Alexia, ¿sí lo ven? Sí, profe. Carla Liliana, Carla Adriana, ¿sí lo ven? Tania. Sí, maestro. Ok. Alison. Ok. Bueno, Sí, chicas. profe, sí lo veo. Entonces, fíjense bien. Es lo que ya les mencionaba esta parte, ¿no? Yo quiero el área entre -2. Digamos que sería este primer punto que aparece aquí en color. Vamos a ponerlo acá. Se ve más cookies. Aquí con color rojo. Bueno, azul. Ahí está. Ese sería nuestro límite inferior, ¿sí? El valor A. Y yo quiero el área hasta el número 2. ¿De acuerdo? Ese sería mi límite superior. Ahí está. Entre esos dos valores yo quiero calcular el área debajo de la curva.
Y si ustedes recuerdan lo que hicimos, por ejemplo, la semana pasada, si nosotros queríamos los rectángulos que están arriba, escribíamos suma superior, ¿de acuerdo, Sam? Y colocamos f de, vamos a ponerle aquí, del valor xa, que es el límite inferior, al valor xb, que es el valor superior, el límite inferior al límite superior, y vamos a ponerle 8 rectángulos. Esos son los rectángulos que están por exceso, es decir, que se pasan. ¿De acuerdo, chicas? Son los rectángulos que están por exceso, son los que tenemos aquí. Vamos a ponerlo con otro color, un rojo más intenso. Ahí está. Me dijeron en otro grupo, rojo cosmético. Exactamente, rojo cosmético. Ahí está. Bueno. Esos serían los rectángulos que están, digamos, por exceso. Si se dan cuenta, pues son rectángulos que están arriba de la gráfica. ¿Sí, Fanny? Ahora, si quisiéramos nosotros los rectángulos que están debajo, pues vamos a calcularlos con la suma inferior de mi función de x de a hasta x de b. De igual forma, quiero 8 rectángulos. Son estos rectangulitos que están aquí, que están debajo de mi función. ¿De acuerdo? Vamos a ver que aparezcan ambos. Los que son de color azul son los que están, digamos que en el límite inferior. Los que son de color rojo son los que se pasan. ¿Están de acuerdo? Entonces, los de color azul son por defecto. Los de color rojo son por exceso, es decir, que se pasan. Estos se pasan y estos le faltan. Y el área está entre esos dos valores. Entre 11.5 y 7.5. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros analizamos la semana pasada. Ese digamos que era los primeros métodos. Rectángulos que se pasan y rectángulos que les falta. Ok, ¿cómo podríamos nosotros mejorar la aproximación del área debajo de la curva? Bueno, nosotros hicimos dos conclusiones muy interesantes. Una de ellas me decía que si nosotros aumentamos el número de rectángulos, vamos a tener mejor aproximación. Veamos, por ejemplo, si nosotros tenemos ahora 16 rectángulos, pues ya el área se aproximó a 10.38. ¿Sí lo observan, chicas? Sergio. Entonces, pues ya se tiene una mejor aproximación. Lo mismo podíamos hacer nosotros con las sumas por defecto. Ya teníamos 8.38. Ya mejoramos nuestra aproximación. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Aló, aló? Oh, bueno. Ok, chicos. Nosotros teníamos esos primeros métodos, ¿de acuerdo, Alison? Vamos a ver ahora lo que se conoce como el método del punto medio. Wow, buena música. Ok. Bueno. Sam, punto, ¿cómo a qué te suena? ¿Algo que esté en dónde? Profesor, no lo entendí bien, es que se distorsionó su voz. Sam, punto medio. ¿Cómo a qué te suena? ¿Cómo a qué se te hace familiar? ¿Algo que esté en dónde? Pues en medio de algo, ¿no?
a la mitad, ¿no? ¿Sí o no? Ok, Sí. bueno, es algo que está a la mitad. Nuevamente vamos a observar esto aquí en GeoGebra. Vamos a dejar con los 8 intervalitos la suma superior y lo mismo con mi suma inferior. Suma inferior f x de a x de b igual a 8. Ok. Bueno, fíjense bien. Aquí la altura está tomando este valor, es cuando mi función pues toma el valor más grande. ¿Sí? ¿Sí lo observan? Es este primer triángulo que pongo aquí en color rojo. Vamos a decir que nuestra función la evalúe en -2. Y nuestra función está aquí en -2. Es este punto más alto que estás observando. ¿Sí, todos, chicos? Es el punto más alto que nosotros podemos observar. Vamos a ponerlo con color azul, estilo este triángulo. Ahí está. Tamaño. Es este valor. ¿De acuerdo? Aquí es nuestra función y dice que vale 5. Y en este rectángulo, el punto más abajo está aquí, que va a corresponder cuando nosotros tenemos los rectángulos por defecto al valor más grande. Es decir, en -1.5 y nuestra función evaluada en -1.5. Es ese punto D que está aquí. Ok. Un valor que esté a la mitad. Díganme un valor que esté a la mitad entre -2 y -1.5. ¿Cuál sería? El que esté a la mitad de -2 y -1.5. Pues sería -1.75. ¿De acuerdo? En -1.75, lo mismo, evaluamos nuestra función. Ese punto va a estar aquí a la mitad. ¿De acuerdo, chicos? Está a la mitad de esos dos. Ese punto que acabo de colocar se llama el punto medio. ¿Sí, Samantha? Es el Sí, punto profesor. medio. ¿Sí, Fanny? Es el punto que está entre estos dos, entre el valor más grande y entre el valor más chico. Entre el valor más grande y el valor más chico. Pues es este valor intermedio. ¿De acuerdo? Ese va a ser el punto medio, pues obviamente el que esté a la mitad. Vamos a entenderlo un poquito más aquí en nuestra presentación. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. A ver si todo el mundo está observando la presentación, chicos. Sí. Ok, Fanny, ¿sí? Bueno, entonces fíjense bien. Ese punto que es el punto medio está a la mitad del intervalo, está a la mitad. Si yo tengo este intervalo, es el punto que está a la mitad del intervalo. Allí yo voy a evaluar la función a la mitad del intervalo. Evalúo la función y
la voy a multiplicar por el ancho de ese intervalo. El ancho del intervalo pues siempre va a valer lo mismo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, va a aparecer un rectángulo que se encuentra a la mitad. A la mitad del más grande, es decir, el del que se va por exceso, y a la mitad del que le falta. Un rectángulo que se encuentre a la mitad de los dos rectángulos anteriores. Entre estos de color rojo y entre estos de color azul, vamos a dibujar aquí un rectángulo a la mitad. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, vamos a seguir viendo nuestra presentación. No sé si se quede claro un poco el concepto, un poquito la idea, chicos. Carla, ¿sí queda claro? Sí. Alison, Josué, Juan, Dana. Ok, pues bueno. Vamos a entender esto un poquito aquí con la parte del Excel. ¿Sale? Fíjense bien, yo tengo esa función que nosotros, bueno, pues teníamos, ¿no? Entre menos 2 y menos 1.5. ¿De acuerdo? Sergio, un número que esté entre menos 2 y menos 1.5, ¿cuánto es? 1.75. Menos Exactamente, 1.75. menos 1.75. ¿De acuerdo, Sammy? En ese punto, yo voy a decir que se evalúe la función aquí, en menos 1.75. Y me dice, ¿sabes qué? La función ahí vale 4.06. ¿De acuerdo? El ancho del intervalo de menos 2 a 1.5 a menos 1.5, pues ¿cuánto es el ancho de ahí? 2 menos 1.5, ¿cuánto es? 0.5, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, como son rectángulos, es la altura, que en este caso es el valor de la función en el punto medio, 4.06 por 0.5. Y bet 4.06 por 0.5, ¿cuánto nos da? 2. ¿Quién? 0.3. ¿De acuerdo? Ese va a ser el área del primer rectángulo. Nosotros dijimos que íbamos a querer 8 rectángulos. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer los otros intervalos. El siguiente intervalo va a estar entre menos 1.5 y menos 1. Un número que esté a la mitad entre menos 1.5 y menos 1, ¿cuál sería, Fanny? ¿Me puede decir, maestro? Un número que esté a la mitad de menos 1.5 y menos 1. Aquí está. ¿Qué número es? 1.25. Es exactamente ese numerito. Ese que está. Ajá, sí, está bien. Ese sería el numerito que está a la mitad de esos dos. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué voy a hacer con este valor? Ese número lo sustituyo en la función. Me dice que evaluado menos 1.25 en la función aparece 2.56. ¿De acuerdo?
Todo eso por 0.5. Ok, bueno. Vamos a hacer esto más interesante. A ver, ¿qué tal andan en el Excel? ¿Qué tal? ¿Sí lo saben manejar bien, más o menos? Excelente. Tania, ¿sí recuerdas tus clases de Excel? Juan, Sergio, Valeria, ¿sí han más o menos recordado un poco las clases de Excel? Bueno, vamos a hacer esto en el Excel, pues para que más o menos vean de qué se trata. Me dicen si se ve mi hoja de Excel. Chicos, ¿sí se ve? Sí se ve, profe. Gracias. Ok, bueno, fíjense bien, muchachos. Yo quiero escribir la siguiente función. F de x es igual a 1 más x elevado al cuadrado, ¿no? Esta función que está aquí, Fanny, ¿de acuerdo? Vamos a poner en tamaño gigante. Esta, para que se vea grandote, ¿no? Para que se vea que sí tenemos clase. Relleno, a ver, ¿qué color les gusta? Díganme. Bueno, pero un color que se vea. Tengo verde, menta. ¿Ese está bien? O... no, bueno, vamos a dejarla en este color. Esta es la función que yo quiero colocar en Excel. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Nosotros queremos 8 intervalos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 intervalos. ¿Sí? Vamos a ver así como si no tuviéramos nada. Nosotros queremos que el límite inferior empiece en -2. Ahí va a empezar, o yo voy a empezar a evaluar mi integral. Yo quiero el área entre -2 y ¿qué otro valor, chicos? Y 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Como nosotros queremos 8 intervalos, vamos a hacer los siguientes. Vamos a hacer intervalos y digamos que son entre 8, pues divido entre 8, me va a quedar entre -1.5. El siguiente intervalo sería entre -1.5 y -1, entre -1 y -0.5, el siguiente entre -0.5 y 0, el siguiente entre 0 y 0.5, el siguiente entre 1, no, entre 0.5 y 1, el siguiente entre 1 y 1.5 y el último intervalo entre 1.5 y 2. Muy bien. Alison, ¿cómo puedo obtener un número o cómo puedo calcular la mitad o el número que esté entre -2 y -1.5? ¿Cómo lo hacemos aquí en el Excel? A ver si recuerdan, chicos. ¿Cómo podemos hacer eso? Aló, aló. Ok, pues, bueno. ¿Qué recuerdan del Excel? Seguramente han de recordar, por ejemplo, que nosotros vamos a tener columnas. Esta es columna A, columna B, columna C, columna D, columna E,
columna F, G. Todas las columnas son en vertical. Los renglones vamos a colocarlos de forma horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero el valor intermedio entre la celda D4 y la celda F4. ¿Qué hago? Yo le digo que me sume el valor de la celda D4 más el contenido de la celda F4 y lo divida entre 2. Lo que acabamos de obtener allí es el valor del punto medio. ¿De acuerdo, muchachos? ¿De esto alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que no quede claro? Aló, aló, Carla, Alison, ¿sí queda claro? Sam, Samantha. Sí, profesor. Ok, ese es el valor intermedio. Bueno, ¿cómo puedo obtener los demás de una forma rápida? Me coloco en la esquina superior, esquina inferior derecha, que es esta parte de aquí, y aparece una crucecita en el Excel en color negro. No sé si ya todos la están observando ahí en su monitor o en su celular. ¿Sí, Sammy? ¿Estás observando ese valor? Ok. Sí. Bueno, le voy a dar clic allí. Y lo arrastramos. O bueno, le damos doble clic. Y automáticamente me calcula o me rellena todas las demás celdas. ¿Sí, Fanny? Alison y Beth. Sí, no sé si de esto alguien tenga alguna duda. Carla, Carlita, ¿alguna duda que tengas? Dana, No, ninguna. Paola, ¿alguna duda? Gabriela, No, Gaby, ninguna. Kimberly, ¿alguna duda? Ninguna duda, profe. Alexia. Ok, pues bueno, ese fue el valor intermedio. Luego fíjense bien, yo necesito meter en el Excel esta formulita. ¿Qué dice esta formulita? A tu valor X lo vas a elevar al cuadrado, es decir, al valor en el punto medio, y le sumas 1. Esa es la función que yo voy a evaluar. ¿Qué hago? Pues simplemente escribo lo siguiente. Es 1 más este valor en el punto medio que yo acabo de calcular, y voy a colocar este gorrito, el circunflexo, no recuerdo bien cómo se llama, para indicar que se eleva a un exponente. En este caso el exponente es 2. Le damos Enter. Aparece 4.06. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué dijimos que podíamos hacer nosotros pues, para que me evaluara los demás? Me coloco en la esquina y le damos clic y automáticamente se rellenan todas las demás celdas hasta donde haya datos. Para obtener el ancho del intervalo. El ancho del intervalo es el límite superior, en este caso la celda F4, menos el límite inferior, en este caso la celda D4. Le damos Enter. Vale 0.5. ¿De acuerdo? ¿Cómo obtengo los demás valores? Lo mismo, me voy a la parte, a la esquina inferior derecha y le doy clic y me rellena todos los demás. Para calcular el área, chicos, es el valor de la función evaluada en el punto medio, que corresponde a la celda G4, por el
ancho del intervalo, que vendría siendo la base de nuestro rectángulo. Lo mismo, evalúo todos los demás. Ok, pues. Gaby, ¿hasta aquí alguna duda? Paola, ¿alguna duda? No. Ahora, para sumarlos, escribo la palabra suma y voy a hacer lo siguiente. Selecciono el primer valor que calculamos, que en este caso sería la celda I4. 2 puntos. ¿Hasta dónde vas a evaluar? Hasta la celda I11, que es este valor. Cierro el paréntesis y le damos Enter. Me dice que el área vale 9.25. Eso sería con, digamos, el valor de la integral empleando el valor o el punto medio. Chicos, ¿de esto alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que no quede claro? Vayan aprendiéndole bien porque les voy a pedir unas evidencias con este método. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sergio, ¿alguna duda que tengas? Josué, Juan, Tania, Gaby. Ok, pues bueno. Ese sería el método a través del punto medio. Y aquí está la tablita que pues que armé. Es la función evaluada en el punto medio, pues tengo que calcular los puntos medios, ahí de los intervalos, y lo multiplico pues por el ancho del intervalo. Existe otro método que se llama el método de los trapecios. Y por 10 puntos extras, a ver si es cierto que recuerdan. Chicas, chicos, ¿cómo calculamos nosotros el área de un trapecio? A ver, Valeria, ¿cómo se calcula el área de un trapecio? Juan, ¿cómo se calcula, chicos? Sergio. Adelante, Gaby. Base mayor más base menor por altura. Y te faltó algo por ahí. ¿Sobre 2? Entre 2. ¿Sí, Alison? ¿Sí es eso? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Exactamente, ¿no? Base mayor más base menor por la altura sobre 2. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Esa sería la fórmula de un trapecio. Un trapecio es muy diferente a un rectángulo. En la diapositiva, ustedes están observando, por ejemplo, que yo seleccioné aquí este segundo trapecio, este trapecio que está aquí. Cuando la función está en el valor más pequeño, o digamos que está, digamos, al principio de mi intervalo, vendría siendo el valor de la base menor. ¿De acuerdo, Gabriela? ¿Sí? Sí, Pi. ¿Sí, Alison? Vendría siendo el valor de mi base menor. Cuando nuestra función está en el límite superior del intervalo, o cuando toma el valor más grande, se va a encontrar en la base mayor. Se va a encontrar en el valor de la base mayor. Es decir, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar la función
en el punto inicial del intervalo. Se evalúa la función en el punto inicial del intervalo. ¿Qué más voy a hacer? Le voy a sumar el valor de mi función en el punto final del intervalo. Base mayor más base menor entre 2. ¿De acuerdo, Gaby? Por Sí, la altura del intervalo. La altura del intervalo, pues, se refiere al ancho de cada uno de estos intervalitos. Esa sería una forma también de calcular el área debajo de la curva con el método conocido como método de los trapecios. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a ver un ejemplito interesante, muy interesante, que se refiere a lo siguiente. Nos dan a nosotros esta función que es que x cuadrada más 4, creo que sí. No, 4 menos x cuadrada, perdón. Es 4 menos x cuadrada. ¿Cómo podemos hacer nosotros el método de los trapecios en GeoGebra? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vámonos a nuestro GeoGebras. Y bueno, pues tenemos aquí estos valorcitos. Voy a decirle que no aparezca el punto E, ni el C, ni el D. Aquí, bueno, pues tenemos el de la suma inferior, suma superior. Les digo que no aparezcan. Y ahí está, ¿no? Me dicen cuando ya aparezca el GeoGebra. ¿Ya aparece todo, chicos? Sí, profe. Ok, bueno, voy a quitar estos puntos. Vamos a borrarlos. Borrar. 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 Ok, fíjense bien. Vamos a escribir en entrada la siguiente palabra. Vamos a escribir nosotros la palabra suma trapezoidal. Con todo y Z, ¿eh? Trapezoidal. Con Z, por favor. Ay, Dios mío, es que no me sale, profe, es que le pusiste S, ¿verdad? Ok, suma trapezoidal de F desde el valor en A hasta el valor en B y le digo que quiero yo 8 rectángulos. Yo, por Dios, si se dan cuenta como que se aproxima mucho mejor al área, ¿no? Voy a darle aquí un pequeño zoom, me dicen si se puede observar. Esta área es la que se pasa, pues como que es poquito, ¿no? ¿O qué opinan? Como que ya no tiene tanto error como con las otras, ¿no? Ni con las del punto medio, pues es mucho más padre, ¿no? El área como que se aproxima más rápido. ¿De acuerdo, chicos? Sergio, ¿de esto alguna duda? Entonces, el comando es suma trapezoidal. Y les tengo una mala noticia. Con GeoGebra no tengo comando para la suma de puntos medios. Sí puedo armarla, pero no hay una así como que suma superior, ni suma trapezoidal, ¿no? Ya lo investigué y no hay. Hay una suma que se llama suma de rectángulos, pero bueno, ahí me dice cuando el rectángulo es ahí no recuerdo bien. Si lo quieres a la derecha o a la izquierda, pero no se lo recomiendo. El mejor es el de suma trapezoidal. Es el método de integración, creo que es mucho mejor. Ok. Nos da 9.5. Y la pregunta, bueno, en este caso es para 1 más x cuadrada. En este caso. Vamos a hacer esto mismo en el Excel, pues para comprobar nuestros valores. Aquí nos dio 9.5.
¿Cómo podríamos hacer esto mismo en el Excel? A ver, ¿dónde está Excel? Excel, ven. Excel, no, Excel. Acá está. Acá está. Ok, pues, bueno, fíjense bien. Nosotros tenemos esta función, ¿de acuerdo? Voy a ocupar igual los 8 intervalos. Ahí está. Vamos a dejarle esta plantilla. ¿Todo el mundo está observando mi hoja de cálculo, chicos? Gaby, Sam, ¿sí aparece Sí. en tu pantalla? Sí, Fanny, ¿sí aparece bien todo? Sí, profesor. Muy a mí no me bien. aparece. A ti no te aparece, válgame Dios. Ah, no, ya me apareció. Ya me apareció, profe. ¿Cómo son crueles conmigo, Alexia? Bueno, está bien. Fíjense bien, chicos. Nosotros teníamos el límite inferior era -2, ¿no? Y nuestra función va a llegar hasta 2, ¿de acuerdo? Y habíamos dividido nosotros en 8 intervalos, ¿sí? Entonces, el primero iba de -2 a -1.5, ¿de acuerdo? El siguiente viene de -1.5 a -1. De -1 a -0.5. De -0.5 a 0. De 0 a 0.5. De 0.5 a 1. De 1 a 1.5. No, primero de mayo no. Te odio, Excel, te odio. A ver, formato, número. Ahí está. Y el siguiente iba de 1.5 hasta 2. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora Maestro, fíjense bien. Mándeme. ¿cómo sabe que es el límite inferior y todo eso? Eso no lo entendí. Ah, el límite inferior y el límite superior. Por ejemplo, en este caso es de -2 a 2. En el problema me piden calcular el área entre -2 y 2. Ajá, así está el ejercicio. Me piden calcular el área entre -2 y 2. Eso es por, digamos, que te lo dan por defecto. Ahora, vamos a analizar, dame un minutito, no, unos 10 minutitos más en lo que terminamos de ver este método trapezoidal. Vamos a ver una parte de cómo podemos nosotros calcular la cantidad de intervalos, porque seguramente tienen esa pregunta, ¿y cómo carajos voy a saber yo cuántos intervalos? ¿Verdad? ¿Cómo escogemos el número de intervalos, maestro? Ok, pues, bueno, nada más regálame unos 10 minutitos más o menos en lo que terminamos estas partes. ¿Sí, Kimberly? Gaby. Sí, Sí, profesor. profe. Ay, Dios mío, se me fue el GeoGebra. ¿Dónde andaba yo? Híjole, ¿dónde está? Acá está. Ah, sí, acá está el Excel. ¿De acuerdo, Gaby? Igual, para ver cómo vamos a ir dividiendo, ¿no? De cómo nos toca. Sí, maestro. Bueno, ahora, fíjate bien, Gaby. Nosotros necesitamos evaluar la función en el límite inferior y en dónde más, en el límite superior, El ¿de acuerdo? superior. Necesitamos evaluar la función en ambos lados. Salud. ¿Qué hacemos? Esto es 1 más el valor de mi función en el límite inferior. Pero
ese valor tiene que estar elevado al ¿quién? Al cuadrado, ¿no? Porque así me dice mi formulita. Y evaluamos la función en el límite superior, lo mismo que es 1 más este valor elevado al cuadrado. Ok, a ver, alguien que me diga qué hacemos para que se llenaran todos los cuadritos así de un jalón. Esquina esquina inferior derecha, aparece la crucecita y le damos clic. Y ya se llenaron, ¿no? Bonito, caray. ¿Sí, Gaby? Fanny. Sí, maestro. Kimberly. Sí, maestro. Alison. Ok, bueno, entonces ya teníamos esos. Lo mismo hacemos aquí, en la función evaluada en el valor superior. Ahí está, ¿no? Ok, ya evaluamos la función en el límite inferior y en el límite superior. Luego, ¿qué hacemos? Esos valores los tengo que, ¿qué? Que sumar, ¿no? ¿Sí, Gaby? Sumo, acuérdate, Sí. base mayor más base menor entre 2. Para todos, nuevamente. Base mayor más base menor entre 2. Ok, ¿cómo calculamos el ancho del intervalo? Es el límite superior menos el límite inferior. Ok. Vamos a sumar, bueno, vamos a calcular los demás resultados para cuando estamos evaluando las funciones y pues le damos aquí y aparecen todos, ¿no? En la esquina inferior. Lo mismo para el ancho del intervalo. ¿De acuerdo, chicos? Las áreas de cada trapecio. Pues, ¿qué hacemos? Multiplicamos esta parte de la base mayor más base menor entre 2, es este valor, por el ancho del intervalo. 2.06. Quiero rellenar los demás. Pues le doy aquí en la esquina inferior derecha. Y me aparece 9.50. ¿De acuerdo, Gaby? Ese fue por el método de los trapecios aquí en el Excel. 9.50. ¿Se acuerdan cuánto nos había dado en el GeoGebra? Don't remember? Sure. Sergio, ¿cuánto nos había dado en el GeoGebra? A ver si recuerdas. Ahora vamos a poner GeoGebra. Querido GeoGebra. ¿Cuánto dice aquí, Fanny? ¿Mande? ¿Qué valor dice aquí? 9.5. ¿Se parece al que calculamos en Excel? ¿Qué opinas? Sí se parece, ¿no? Es el mismo valor, ¿están de acuerdo? Sí, Vale me lo parece. mismo. 9.5, 9.50, bueno, es lo mismo, ¿no? Exactamente, es el mismo valor. Ok, chicos, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Alison, ¿alguna duda? Alexia, Tania. Ok, vamos a regresar a nuestra presentación. Bueno, ese fue el método de los trapecios. Realmente es igual, muy sencillito. Fíjense bien. Nos pide calcular ahora el área debajo de la curva para la siguiente función.
me pide a través de los rectángulos por exceso, rectángulos por defecto, puntos medios y trapezoidal. O sea que son 4 métodos, ¿verdad? Ok, pues. Y viene esta cosa como la mitad de una circunferencia, raíz de 16 menos x cuadrada. Válgame Dios, y este parece como chilacayote, profe, mire. Vamos a hacer esos cálculos, ¿no? Vamos a hacerlos un poquito ahorita con el GeoGebra, apoyándonos un poquito, y hacemos esto mismo, pero con el Excel. Para poder también calcular el ancho del intervalo y cuántos intervalos podemos escoger. Vamos a ver aquí unas reglitas muy interesantes, ¿sí? Estas yo creo que las vamos a ver en la siguiente sesión, pero bueno, a mí me interesa que analicemos el ejemplo. Fíjense bien. Me dicen que vamos a tomar 8 divisiones, N8. Vamos a dividir esa área en 8 partes. ¿De acuerdo, Fanny? Vamos a dividir el área en 8 rectángulos, 8 trapecios, 8 puntos medios, o vamos a calcularla. ¿De acuerdo, chicas? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a visualizar en el GeoGebra esa figura. Entonces borramos, borramos, borramos. Me dicen cuando les aparezca GeoGebra, chicas, por favor. Ya, maestro. Muy bien. Ahora, fíjense bien. Yo quiero que me aparezca esa raíz cuadrada. Esto es muy importante. Voy a escribir SQRT. Eso significa squared o raíz en inglés. Ok, SQRT significa squared o raíz. Y me dice que es la raíz cuadrada de 16 menos x elevado al cuadrado. ¿Sabes? SQRT 6 menos x elevado al cuadrado. Enter. Y es esa cosa que está así, ¿no? Ustedes dirían con la finta, ay, pues es una elipse, pero no. Es la mitad de una circunferencia. Ahí está, de 1 a 1. Ok, bueno. Es la mitad de una circunferencia. Y van a ver aquí cómo nos recuerdan cositas sencillitas. Sam, ¿cómo calculamos el área de una circunferencia? Samantha. Mande. Dígame usted, Sammy, ¿cómo se calcula el área de una circunferencia? Pi por radio al cuadrado. Por radio al cuadrado. Exactamente, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado. Muy bien, Sam. Ok, bueno, fíjense bien, chicos. Sí, tenemos una circunferencia. Bueno, la mitad de la circunferencia, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, esa mitad de la circunferencia termina siempre en ¿qué número? En 4, ¿no? Va de 4, 4, 4, 4. Es decir, el radio de esa circunferencia, ¿cuánto vale? ¿Ese radio cuánto vale siempre, chicas? ¿Qué número es este? Aquí, el que estoy señalando. A ver, Gaby. 4. 4.
esta es la mitad de una circunferencia cuyo radio es 4. Y de acuerdo a lo que nos dijo Samantha, nosotros vamos a calcular la mitad de esa área. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer, digamos que esto a mano. Espero que ya todo aparezca aquí. Me dijo Samantha, el área de un círculo completo es el número pi por el radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es para una circunferencia. Tamaño gigante. Sami, ¿y si es la mitad de la circunferencia? ¿Todo eso entre quién? 2. Exactamente, si es la mitad de la circunferencia, mitad circunferencia, mitad del círculo, vamos a ponerla así para que se entienda. ¿Sería entre cuánto, Gaby? Entre 2. It's okay to write? It's so good? Sure? Yes, todo esto entre 2. ¿Sí? Para la mitad del círculo. Bueno, pues haciendo nuestros cálculos. Para nuestro ejemplo. Pi, vamos a decirle que vale 3.14. El radio, ya lo dijimos. Gaby, ¿cuánto dijimos que vale el radio? $4. Ajá, esto es 16 por 3.14 entre 2. ¿Y dónde dejé mi calculadora? Acá está. ¿Cuánto es eso, chicas? A ver. El profe dice que esto es 16 por 3.14. Y todo eso entre 2. 25.12. ¿De acuerdo? 25.12. ¿Sí, Fanny? Allá no tenés el numerito. 25. ¿Quién? 12. ¿Sí? Porque ahorita lo vamos a preguntar. 25.12. ¿Sí, Carlita? Alison. ¿Sí? Josué, Sergio. Sergio. No me hagan que se fueran al mercado, ¿eh? Porque luego hay unos que nada más dejan la sesión ahí conectadas y sabrá Dios si entran a clase o no. Ok. Dale, pues. Paola, ¿de esto alguna duda? Bueno, entonces la mitad de la circunferencia vale 25.12. Vamos a recuerden, ese es el área exacta, así más o menos. Bueno, 25.12, ¿no? Vamos a hacer esto ahora, pero con esta parte de las integrales, para ver cuánto es ese error, ¿no? Sí, porque al final yo quiero que analicemos esto. ¿Cuánto es el error que me dan esos métodos de integración? 25.3 en 5.2 aproximadamente, ¿no? Ok. Bueno, vamos a hacer el método de rectángulos por exceso. ¿De acuerdo? Primeramente, vamos a hacer por exceso, por defecto. Pues para eso vamos a ocupar nuestra herramienta que es ¿quién? GeoGebra. Ok, bueno, fíjense bien. Mi punto A, Gaby, fíjate bien, el punto A, ¿desde dónde inicia? Yo quiero desde el valor de -4, ¿de acuerdo? Este sería el límite inferior. ¿Sí, Gaby? Recuerda, este es el límite inferior.
Y el límite superior, Gabriela, va hasta el número 4. Hasta acá. Yo quiero el área de la mitad de la circunferencia. ¿Sí, Samantha? Sí. Eso, carajos. Muy bien. Entonces, quiero la mitad de esa circunferencia. Si nosotros lo calculamos a través de rectángulos superiores, en el GeoGebra escribo suma superior de mi función desde el valor en A hasta el valor en B y quiero 8 rectángulos porque así me lo está pidiendo el ejercicio. Quiero 8 rectángulos. Ok. ¿Cuánto vale el área empleando ese método? ¿Cuánto dice aquí, chicas? 27 punto ¿quién? 97. Con el método de rectángulos que se pasan, tengo 27.97. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Si nosotros hacemos con el método de suma inferior, ahí está. Escribimos lo mismo, Sammy. F, X de A, X de B, y lo mismo, quiero 8 rectángulos. Aquí son rectángulos que faltan, es decir, que pues le están faltando valores, profe, ¿sí? ¿Cuánto da esa suma aquí, chicos? 19 punto ¿quién? 97, ¿verdad? No, pues le falta un montón, miren, todo este hueco que está aquí abajo. Entre menos 4 y menos 3 está todo este hueco. Igual acá de este lado entre 3 y 4. Ok. Bueno, dijimos que el de punto medios no podemos sacar la suma en GeoGebra, no podemos hacer ese método en GeoGebra, pues, sorry, o sea, no lo hace todo GeoGebra, ¿eh? Pero sí había otro método que fue el último que vimos. ¿Cómo se llama ese método, Gaby? ¿Suma de quién? Trapezoidal. ¿Suma qué, Gabriela? ¿Qué dijo? No de trapeador, ¿quién? Trapezoidal. Exactamente. En la suma trapezoidal, pues lo mismo, hacemos nuestra función. Aquí la va a aproximar por trapecios, desde el punto XA hasta el punto de XB. Y lo mismo, quiero 8 rectángulos. Empleando la suma trapezoidal, ¿y el valor de cuánto es? 23 punto ¿qué? 97. ¿De acuerdo, Gaby? Esos son los valores que nosotros obtenemos con esos métodos de integración. Obviamente que aquí yo le estoy diciendo cuántos rectángulos, cuántos trapecios o figuras yo quiero armar. Podemos hacer en Excel las mismas cuentitas. Incluso, bueno, vamos a ver en la presentación, ¿no? Vamos a ver en la presentación más o menos los cálculos que se hacen en el Excel. Entonces, bueno, ya vimos nosotros que el área es 25.12, ¿no? 25.13. Ok, bueno. Quiero que observemos aquí. Este es el método, este ya lo vimos ahorita en el GeoGebra, en donde se pasa, que es el de rectángulos por exceso. Fíjense algo muy interesante. Yo evalúo la función, por ejemplo, si se dan cuenta, voy a evaluar aquí la función. Aquí, por ejemplo, la evaluamos la función en -3. ¿De acuerdo, Gaby? Porque es el punto más alto. En el siguiente la evaluamos en -2.
¿sí? Ahí se pasa la función. Menos 2. Y en el siguiente, son todas las que estoy marcando ahí en color azul, aparecen allí en la hoja de Excel. Se evaluó en menos 1. Luego se evalúa en 0. En 0 se evalúa 2 veces. ¿Por qué en 0 se evalúa 2 veces? A ver, alguien que me diga. Y está bien fácil la respuesta. A ver, Gaby, si son observadores, ya lo analizaron rápidamente. ¿Cómo? Es que no Porque escuché. en 0, aquí en 0 se evalúa 2 veces, aquí y aquí. ¿Por qué 2 veces? ¿Cómo son estos dos rectángulos que aparecen en medio? ¿Iguales? Iguales, pues se evalúan 0. Son dos rectángulos iguales, evaluados en 0, es decir, en el punto más alto que es 4. Luego, aquí en este punto, pues se van a evaluar en 1. Aquí nuestra función se va a evaluar para el siguiente punto en 2. Y en el último punto, pues se van a evaluar en 3. Es donde la función es más alta, más grande. ¿De acuerdo? Y hacemos lo mismo, ¿no? Bueno, pues estos valores por el ancho del intervalo los multiplicamos. Obviamente que se evalúa la función y nos da 27.97. ¿De acuerdo? Digo, ya esto se hace en el Excel, pues es muy repetitivo explicarles cómo, ¿no? Eso sería por el método de rectángulos por exceso. El método de rectángulos por defecto, chicos, fíjense bien, nuestra función se va a evaluar en los valores más bajos, ¿sí? ¿Cómo que en los valores más bajos, profe? Pues sí, se va a evaluar, por ejemplo, en menos 4. Aquí se evalúa. Luego, pues cuando vale menos 3 para el siguiente rectángulo. Luego también se va a evaluar en menos 2. Algo interesante, se evalúa en menos 1. Pero no se evalúa en 0. ¿Sí lo observan todos? ¿Que no se evalúa en 0? En 0 no se evaluó nuestra función. Se evalúa en 1. Sí, porque en 0 es el valor más grande. En 1. Se va a evaluar en 2. Se va a evaluar en 3. Y también se evalúa en 4. Aunque en 4 nuestra función vale 0, pues se evalúa ahí también. Son en esos puntos donde se evalúa. Eso sería el método de rectángulo por defecto, es decir, que le va a faltar. Calculando los valores de esas áreas nos va a dar 19.97, que fue lo mismo que obtuvimos con GeoGebra. Con los métodos del punto medio. Ay, Dios mío, aquí se ven chiquitos estos puntos. A ver, vamos a hacerlos un poquito más grande. Tamaño 14, a ver.
Ok, pues, bueno. ¿Qué hacíamos en el punto medio? A ver si alguien recuerda. ¿En dónde se evaluaba la función? A la mitad de cada intervalo, ¿sí recuerdan? Se evalúa a la mitad de cada intervalo. Por ejemplo, mi primer intervalo está entre ¿quién, Gaby? Entre -4 y -3. Es ese primer intervalo que está aquí. Está entre -4 y -3. ¿De acuerdo, chicos? Un punto que esté a la mitad entre -4 y -3, ¿cuánto sería? No todo, solo uno a la vez. -3 punto, ¿quién? 5. -3.5. ¿De acuerdo? Es el que va a estar a la mitad. Ok, evaluamos la función en -3.5, nos da 1.94 y lo multiplico por el ancho del intervalo. Lo mismo. Un punto que esté a la mitad entre -2, perdón, entre -3 y -2. Menos 2.5. -2.5 es el punto que está a la mitad. En ese punto se evalúa la función, vale 3.12 y se multiplica por el ancho del intervalo y ahí tenemos el área del segundo rectángulo. Y así sucesivamente calculamos los puntos medios de cada intervalo. ¿Sí, Gabriel? ¿Sí, todos, Sí, chicos? profe. Alison, Kimberly. Calculamos los puntos medios de cada uno de esos intervalos. De la misma forma, pues calculamos todos los rectángulos, los sumamos y el área nos da 25.47. ¿De acuerdo? Nos da un valor de 25.47. Ese sería con el método de puntos medios. Ok. Luego lo hacemos con el método de los trapecios. Con el método de los trapecios, ¿qué hacíamos? Evaluamos la función en el límite inferior y en el límite superior. ¿Sí se acuerdan de eso, chicos? Evaluamos en el límite inferior, es decir, en -4. Evalúo en el límite superior, es decir, en -3. Esos dos valores los sumo y lo divido entre 2. ¿Sí, Gaby? Sam, Maestro. esa es la reglita. Se evalúan en los límites de cada intervalo. Se suman esos dos valores y se divide entre 2. Luego, ese valor se va a multiplicar por el ancho del intervalo y así obtenemos el área de cada uno de esos trapecios. Y en este caso me da un área de 23.97. Algo interesante que yo quiero que analicemos. Estos son los resultados de calcular esas áreas por cada uno de esos métodos. Cuando nosotros utilizamos rectángulos que se pasan, el área nos da 27.97. ¿No? Pues nos da un montón de área, profe. Cuando nosotros utilizamos rectángulos que faltan, es decir, por defecto,
nos da un área de 19.97. Cuando utilizo puntos medios, me da un área de 25.47, pues un valor muy bueno. Y si utilizo trapezoides o trapecios, de 23.97. De esa tablita, chicas, de esa tablita, muchachos, ¿cuál es el que tiene más error? A ver, díganme, ahí hasta les estoy dando los valores de los porcentajes del error. ¿Cuál es el que tiene más error? Fanny, ¿cuál es el que tiene el porcentaje más grande? 11, ¿A quién le dijo? 30. Fanny. A Fanny. El error, el porcentaje de error más alto sería 11.30%. ¿El más grande? A ver, más, hay No, un no, no, número más el grande. 20.50%. 20.50, ¿qué significa eso? Pues que ese se pasa mucho, ¿no? Sería bueno calcular el área por ese método. ¿Tú qué opinas? Sería bueno calcular el área por ese método. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinas, Alexia? ¿Qué opinas? Si nos da mucho error, ¿sería bueno calcular el área por ese método? No, No, ¿verdad? No, pues me da mucho error, profe. Pues no, no es muy bueno. Alison, ¿cuál es el método que tiene menos error? El método trapezoidal, no, el Ajá. de puntos medios. Puntos medios. Es el que nos presenta menos error, pero hay que hacer más operaciones, ¿no? Tenemos que estar calculando a puntos medios, ¿están de acuerdo? Paola, de esos 4 métodos que tienes allí, ¿cuál es el método que tú usarías? Bueno, antes de pi por radio al cuadrado, porque es el método directo, aplicar la fórmula. Digamos, ¿cuál sería el método que tú sugerirías usar y por qué? Paola, Dana, Paola, toc toc. No estoy. no sé. No. ¿No? ¿Ninguno de Mm, esos? mm. Ninguno te convenció. A ver, de esos 4 métodos que están ahí, Paola, sí ya viste que hay muchos que tienen mucho error, ¿no? ¿El que Sí. tenga error es bueno o es malo? Pues, ya vi. No había visto bien. Pues es la integral definida, ¿no? La integral definida, pues es el método directo, ¿no? Pues es pi por radio al cuadrado, que fue la formulita, ¿no? Que hicimos al principio. Pero imagínate que, bueno, eso porque pues tenemos la fórmula de un círculo. Pero si nos diera una función así bien extraña, con raíces y demás, y vieras muchos error o un error muy grande, ¿tú tomarías el que tiene más error o el que tiene menos error? ¿Qué opinan, muchachos? A ver, Kimberly, ¿qué opinas? El que tiene menos. El Ya que tiene entendí, es menos. puntos Ujú. medios. Puntos medios, ¿verdad? Híjole, bueno, pues sí podemos usar ese. Kimberly, ¿tú cuál usarías y por qué? El trapezoidal, Trapezoidal. ¿Y por qué? A ver, es muy buena opción, ajá. tiene como más acercamiento, no sé. Se acerca más rápido, ¿verdad? O sea, si pusiera más trapecios, pues se acerca también más rápido también. Sí, muy bueno. ¿Y tú, Alison, cuál utilizarías? Alison, Espérame, es que estaba comiendo, perdón. provecho. Gracias. Creo que usaría el trapezoidal también.
Trapezoidal. ¿Por qué te gusta el trapezoidal? A ver, platícame, a ver. No sé, como que es, como, ajá, se acerca más y Qué es como chido. que más fácil, ¿no? Más fácil. Pero hay que hacer más cuentas, ¿no? Mm, Evaluar las funciones y luego sumarlas y luego dividirlas entre dos. Hay que hacer más cuentas. pues sí, pero Pues sí, se me ¿verdad? hizo más fácil a mí. Es más fácil. Tú, Gaby, ¿cuál utilizarías y por qué? El de puntos medios, porque le Ujú. entendí más. ¿Le entendiste más? Está bueno. Y pues pues como que lo acerca más rápido, ¿no? También, ¿no? Josué, ¿tú cuál utilizarías? El de los excesos, ¿El de cuál? el de por exceso, Por excesos. ¿Por qué, Josué? para mí creo que es más fácil calcular lo que sobra a lo que falta. Bueno. ¿Tú, Fanny? Fanny. ¿Qué método utilizarías? ¿Cuál te gustó más y por qué? Yo digo que es un, bueno, a ver, ay, es que si todos estaban como medios complicados, pero el que me entendí más fue el de trapezoidal, es Trapezoidal. más fácil de hacer. Sí, pues sí está interesante ese. Ok. Liliana, ¿tú cuál utilizarías? Carla Liliana, ¿cuál utilizarías? A ver, platícame. Pues igual el trapezoidal le entendí un poquito más y igual se acerca más a lo que debería de ser. Exactamente, ¿no? Sí. ¿Y tú, Alexia? El de puntos medios. Se me hizo Puntos más fácil. medios. Está interesante. Fíjense que todas estas formas de obtener el área, pues tienen su chiste, ¿no? O sea, no es tan así sencillo, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, yo lo que hice, ¿no? Pues saber cuáles son los más altos, ¿no? Y tener que decidir, porque pues aquí tuvimos que decidir cuáles son los valores más altos, ¿no? Eso sí, en todos estos resultados, pues van a converger al área debajo de la curva. Entre más rectángulos, trapecios o rectángulos en puntos medios tengamos, va a ser mucho mejor la aproximación. Entonces aquí surge una duda muy interesante. Profesor, ¿cuántos rectángulos, cuántos trapecios tengo que colocar? Porque aquí lo hicimos con 8, ¿verdad? Y eso fue porque yo decidí que fueran de 8. Pero debe de haber alguna condición que me diga con 10, con 15, con 20, con algún número en particular, pues ya tienes una buena aproximación. Eso es lo que nos implica una parte también el error. Vamos a examinar esta parte de cómo podemos decidir cuántos rectángulos, en cuántas divisiones tengo que dividir mi área para que sea mucho mejor. En este caso, para el método de integración, vamos a detener aquí unas reglitas que vamos a examinar, yo creo que la siguiente clase. Vamos a recordar estas formulitas de las sumas, porque vamos a empezar a ver algo de sumas de Riemann, obviamente que aplicado con el número de intervalos que tengamos. Bueno, chicos, sería todo de mi parte el día de hoy. No sé si tenga alguien alguna duda, alguna pregunta, algún